Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Arturo Garza de Wacom. Como ustedes saben, el día de hoy tenemos un webinar con Ariel Olivetti. Y bueno, todos los que nos han estado siguiendo con estos webinars saben de qué se trata. Creo que esta sesión es muy esperada porque es de conocer la técnica de ilustración a color de Ariel. Y bueno, pues la intención no es darle más largas al asunto. Ariel, ¿cómo has estado, Ariel? Muy bien, contento. Esta es la última charla, como decías tú. Creo que la van a disfrutar y a sacar unos cuantos tips. Ojalá que sea así. Yo la he pasado muy bien. Eh, Espero haber sido claro. Y bueno, vamos a no perder tiempo y ya a empezar con esta clase, que es la que comúnmente doy cuando me llaman a dar clases a colegios, escuelas. Eh, bueno, tengo que comenzar diciendo que lo que vamos a ver, ¿se me ve a mí ahora en cámara o no? Sí, ahorita te estamos viendo a ti. Tendrías que compartir Perfecto. pantalla. Ahora voy a compartir la pantalla. Pero lo que quería decirles es que lo que vamos a trabajar hoy es con el programa Photoshop. Yo estoy trabajando con una tableta Intuos. Se puede trabajar tranquilamente con una Intuos, se puede trabajar también con la otra, con la Graphite también. No, con la Graphite, ¿cómo se llama? La entrada es Intuos, luego sigue Intuos Pro, y bueno, las más arriba Intuos ya. Pro. Sí, exacto. Sí. Pero, pero algunos trabajan incluso con la más chica de Wacom, Al día de hoy, Bambú, con la Bambú. bueno, es que Con la, la Bambú cambió de nombre a Intuos. claro, claro, claro. Pero lo que voy es un método que se puede llegar a utilizar usando la Bambú. En realidad, cuanto mayor sensibilidad tiene la tableta para esta técnica, mejor. Definitivamente. Mejor, porque la técnica que voy a utilizar acá es tratar de imitar eh, la textura y el acabado final de una pintura con acrílico y con óleo. Entonces, cuanto mayor sea la sensibilidad que tiene la tableta, mayor van a poder lograr este efecto final. ¿eh? Pero decididamente no van a poder trabajar de esta forma con un mouse. Eso es a lo que me refiero. Todas las otras clases que vimos fueron de dibujo. Esta charla es más técnica y si no tienen los elementos necesarios no van a poder trabajar con esto. O sea, con un mouse no lo van a poder hacer. Van a necesitar sí o sí una tableta digitalizadora. Lo ideal sería una Cintiq, pero con una Intuos andan perfecto. Andan perfecto. Perfecto. Eh, bueno, como decía, vamos a trabajar con el Photoshop, que es un programa inmenso, un programa inventado para retoque de fotografía y terminó siendo un programa que sirve tanto para diseñadores, gráficos, animadores 3D, para millones de cosas se puede utilizar. Entonces, nosotros lo que vamos a utilizar es una parte muy pequeña del programa, es la que utilizo yo como para poder emular, como les decía, esta técnica gestual de trabajar con materiales, pero es una parte muy pequeña del programa. Y la forma en la que voy a trabajar yo es una de las formas para lograr este efecto. Cada dibujante y cada ilustrador tiene su Biblia y cada uno lo va a hacer de una forma distinta. Yo, al ser dibujante e ilustrador y aparte trabajar con el oficio de historieta, de cómics, estoy muy apremiado con los tiempos. Entonces, el tema tiempo, para mí, para resolver una ilustración, es fundamental también. Por eso, esta técnica que vamos a ver hoy les va a economizar bastante tiempo y los resultados van a ser bastante similares a los que se obtienen con otras metodologías un poco más complejas. Bueno, arrancamos nomás, yo voy a compartir eh, En lo aquí que tú mi haces, Ariel, a mí pantalla. me gustaría recordarle a las personas que nos están escuchando Sí. que, que en el sistema este de preguntas y respuestas, bueno, Ajá. ustedes pueden, digamos, ponerle como que están de acuerdo con esa pregunta. A las preguntas que más tengan, digamos, clics, vamos a decir, es la que vamos a tratar
de ser, para que en lo que recibimos muchas preguntas, pues nos vamos a centrar más en las que más estén pues preguntándonos, ¿no? Entonces, bueno, no será un recordatorio, ¿sí? Exacto. Estamos abiertos a las preguntas. Ah, sí se ve la Sí, pantalla mía. sí, ya desde se ve claramente. Perfecto. Bueno, sí, todas las preguntas que puedan aparecer, que estén focalizadas con esto que estoy explicando, bienvenidas sean, porque hay cosas que se me olvidan por ahí de aclarar y está bueno que pregunten. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, yo acá ya tengo el dibujo hecho, pero en el caso de no tener un dibujo, por ahí es obvio decirlo, pero hay que tener un dibujo, y hay dos formas de tenerlo. Uno es haciendo el lápiz, como en este caso, yo hice un lápiz, lo escaneé y luego lo digitalicé y lo guardé. Pero también se puede comenzar directamente a trabajar y dibujar en forma digital con la tableta. Estamos hablando de tabletas que nos permiten a nosotros una sensibilidad tan grande que emula mucho el trabajar con papel y lápiz. Entonces, hay gente que trabaja directamente dibujando con la tablet. En el caso mío, como soy medio viejito, yo prefiero dibujar con lápiz y después escanearlo, pero a veces que los retoques directamente los hago, ¿sí? Dibujando con la tablet. ¿Mm? Ahí está. Entonces, una vez que tenemos el dibujo ya digitalizado, lo que tenemos que hacer es setear nuestro Photoshop. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros abrimos un Photoshop y no tenemos instalado el lápiz óptico, este lápiz digital, cualquier tableta de la que sea, vamos a tener algunas opciones que no van a estar seteadas en los pinceles. Y cuando conectemos nuestra tableta, se nos van se nos van a poner, nos van a dar la posibilidad de tener opciones de setear los pinceles que antes no teníamos. Hay una charla especial sobre esto que ha hecho Wacom con un dibujante de Disney que es espectacular, pero yo brevemente les voy a comentar los pinceles que seteo yo. Vamos a Windows, en Brush, se nos va a aparecer esta ventanita, y por defecto el pincel que viene es este pincel, es uno de los más clásicos comunes, ¿sí? El que no tiene nada seteado, es un pincel que pinta sin ninguna presión y sin modificar, sin ninguna modificación. Ahora, al tener el lápiz óptico, nosotros tenemos la posibilidad de setear ya sea la transparencia según la presión, acá tenemos pen pressure, podemos darle esta opción. Si está en off, no vamos a tener esta posibilidad de presión, pero si lo ponemos en pen pressure, y aquí también, ya el pincel se va a modificar según nuestra presión. Podemos hacer de un degradé muy clarito. Fíjense la cantidad de presiones que toma esta tableta. Por eso es fundamental usar una tablet y esto con un mouse es imposible hacerlo, ¿sí? Después otro de los modificadores que podemos hacer para setear el pincel es este de aquí que nos va a modificar según la presión el diámetro del pincel. Entonces, a medida que vayamos apretando es como si la cerda del pincel, de un pincel de verdad, se fuese abriendo. Fíjense. Entonces, bueno, vamos a setear un par de pinceles de esta forma, con estas variantes. Y otra de las variantes que me gusta a mí incluir en mi paleta de pinceles es un pincel donde el contorno sea blando en vez de duro. Acá tenemos un pincel donde el contorno es más bien duro y vamos a setear uno donde el contorno sea blando. Nos va a emular bastante a lo que es un aerógrafo, ¿sí? Y también lo guardamos. Bueno, con eso
ya tenemos los pinceles que se necesitan como para hacer una ilustración entera, ¿sí? Después cada uno decidirá si quiere agregarle textura o no, pero para pintar, con esto ya nos alcanza perfectamente. ¿Mm? Entonces vamos al trabajo nomás, propiamente dicho. Esto lo quitamos. Aparte de que Bueno, entiendo que vamos a estar viendo la parte de tu técnica de color. eh, Hay una pregunta interesante en el sentido de que mm, cuando tienes una portada, lógicamente la portada tiene un terminado diferente que las páginas interiores, por ejemplo, para hablando de cómic, ¿no? Eh, sí. Hay algunas o sea, tú cuando estás haciendo un dibujo, primero tienes que pensar para cuál es el final, supongo yo, ¿no? Sí, bueno, en mi caso no. Skills o... En mi caso en particular, no. Yo trabajo con la misma técnica para las portadas que con las páginas. ¿Por qué? Porque yo las páginas, soy uno de los pocos que trabaja las páginas de interiores de cómic en lápiz y después lo coloriza como si fuese una ilustración. Pero por lo general las ilustraciones de cómic en el interior se hacen en tinta. Entonces, colorizar o colorear un trabajo hecho a tinta lleva una técnica totalmente distinta a la que vamos a ver hoy. Ok, ¿Eh? Es de otra forma se trabaja. Ahora lo que vamos a hacer es justamente la ilustración o sea, la emulación de un trabajo pictórico. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces a ver cómo encaramos el proyecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este proyecto es un proyecto en escala de grises. No es en colores por ahora. ¿Por qué? Porque yo voy a trabajar toda la ilustración en escala de grises y al final de todo voy a transformar el documento en un documento de color y lo voy a colorizar. Esto a mí me hace ganar muchísimo tiempo. Y aparte, lo que me posibilita a mí esto es que por lo general en las editoriales hay arreglos de último momento o hay eh, como correcciones finales que si uno hace el color ya directo es muy difícil después de corregirlas. Si uno hace el trabajo todo en escala de grises y guarda selecciones, que ahora vamos a ver lo que son las selecciones o channels, eh, este tipo de correcciones son muy sencillas de hacer. ¿Sí? Entonces, para el trabajo editorial es fundamental tener estas selecciones que son las que vamos a trabajar ahora. Entonces vamos a ver. Empezamos entonces con un trabajo básico, un dibujo lineal, lo más limpio que puedan. Y después lo que tenemos que hacer es discriminar las distintas partes de la ilustración o enmascarar. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo acá tengo un trabajo donde hay pedazos de metal, hay pieles, hay distintos colores de pieles, ¿sí? Hay un fondo y una figura. Bueno, todo esto yo tengo que separarlo en distintos canales. Van a ser máscaras que a mí me permiten poder pintar una de las máscaras sin irme a la otra zona. Y después cuando colorice, voy a poder colorizar por sectores. Ahora viéndolo va a resultar más sencillo. En vez de trabajar con el pincel, vamos a trabajar con el lápiz para esta parte del trabajo. Y hay distintos tipos, hay distintas formas de hacer máscaras. Por ejemplo, acá arriba tenemos todas las formas de máscara que se pueden llegar a utilizar. Una es el lazo, que nos forma una máscara. Otra puede ser este tipo de máscaras más simétricas. Otra es esta varita mágica que le digo yo, que toma, por ejemplo, automáticamente una zona con píxeles del mismo color.
Pero bueno, nosotros no vamos a utilizar ninguna de estas que sí se usan para enmascarar trabajos hechos a tinta. Como nuestro trabajo está hecho en lápiz, eh, vamos a tener que lamentablemente utilizar lo que es la máscara manual o máscara rápida. Se le dice así. Es esto que está aquí abajo, se cliquea y lo que hacemos es dibujar la máscara. Es un trabajo que lleva mucha paciencia y necesita de nuestra prolijidad absoluta, porque si este trabajo, esta parte del trabajo está mal hecho, después cuando le demos volumen a todo, realmente va a quedar muy desprolijo todo y no va a haber forma de arreglarlo. Con la máscara rápida se trabaja sencillamente pintando lo que yo quiero enmascarar. En este caso, como elegí el lápiz tiene un borde duro, a diferencia de el pincel, si hubiese elegido el pincel, y al tener un borde duro me permite a mí contornear, vamos a hacerlo en una breve superficie para que se den cuenta de lo que estoy hablando, contornear la superficie que yo quiero enmascarar, sin pintarla toda, por ejemplo, si quiero enmascarar esto, y después con la herramienta del balde, le doy y queda ya todo pintado, y fíjense que queda perfecto. ¿Por qué elijo el lápiz y no el pincel? Porque si yo eligiese el pincel para hacer esto, y después le doy con el balde, ¿ven lo que pasa? No sé si se llega a ver, queda como un filete blanco, que después en la máscara realmente nos va a causar un error eso. Va a aparecer una línea de otro color en toda la ilustración. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces vamos a trabajar con el lápiz. Esta parte es tediosa y ya les digo, lleva mucho de nuestra paciencia, pero es fundamental. Es fundamental en este trabajo. Al no ser un trabajo que requiera mucho de nuestro arte, es un trabajo que podemos llegar a tercerizar. Podemos contratar a algún ayudante también como para que nos haga las máscaras o los canales, ¿sí? Y ya con eso ganaríamos muchísimo tiempo. Yo a modo de muestra, les voy a hacer esto. Pero una pregunta, Sí. ¿estos canales no podrían llegar a ser hechos también un poquito con lo de las herramientas que comentabas de la selección? Y no, porque si yo hago, ahora le voy a mostrar lo que sucedería si utilizo esta varita mágica, que sí funciona cuando el dibujo está hecho en tinta. Cuando el dibujo está hecho con lápiz y tiene un contorno tan irregular como lo que es el lápiz, va a quedar irregular también la máscara. Ahora lo vamos a ver. Entiendo, entiendo. Sí, tienes razón, va a quedar así como con piquitos, por así decirlo, Queda ¿no? claro, exactamente, pero lo tienen que ver porque si no, se pueden llegar a hacer toda una ilustración de esa forma y después van a tener que hacer todo el trabajo de nuevo. Vamos a terminar con este concepto. Una vez que yo tengo enmascarado, por ejemplo, toda la ilustración, la tengo pintada, de esta forma, vuelvo a cliquear aquí y se me transforma en máscara, eso que tenía pintado. Y al tocar este simbolito de aquí, que es muy similar al de acá, se me crea un canal, un channel. El que lo tiene en castellano va a decir canal y si no, channel. Acá lo tengo guardado. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy guardando la selección. ¿Sí? Estoy guardando la selección. En el caso de esta ilustración, el trabajo yo ya lo traje hecho de casa. Entonces, cuando pido la máscara, ya la tengo hecha, ¿sí?
Ahí está. Y otra máscara, ya las tengo hechas. Pero yo ya las tengo discriminado. Siempre lo que les recomiendo es de ir del todo al detalle. No empiecen por el detalle. Les conviene ir del todo, de la máscara del grupo en general, y después ir quitando partes, ir salvando. Cuanto más canales hagan, más fácil después va a ser para pintar. ¿Eh? Para pintar y luego para hacer retoques si tienen que hacer, o si tienen que hacer alguna reforma de lo que entregaron. ¿Sí? ¿Esta parte se entendió? ¿Alguna pregunta con respecto a esto, Arturo? Bueno, hay una pregunta aquí que dice que sí, cuando creo las máscaras, ¿tiene que ser por capas aparte? No, no, Es no, decir, no. porque estamos hablando de dos Las capas conceptos, ¿no? es algo que vamos a ver ahora, pero que no tiene nada que ver con esto. Las capas son el que lo tiene en inglés el programa son layers. Y estos son canales. ¿Eh? Sí, claro. Es fácil de confundir. A mí me ha pasado, es muy fácil de confundir, pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. Sí, sí, son cosas diferentes una de la otra. Son cosas muy diferentes. ¿Sí? Eh, Ahora sí vamos a usar lo que son los layers o las capas. Bueno, Un comentario, Ariel, aquí nada más. Básicamente lo que veo es que te creas entonces un canal por cada una de las áreas que llevan diferente color, ¿no? La piel, los exactamente, pantalones. exactamente. Cuanto más puedan discriminar, mejor. Por ejemplo, acá yo ya le agregué nombre a cada canal. Pueden agregárselo tranquilamente haciendo doble clic, pueden agregar el nombre. Yo acá puse silueta, piel, ropa 1, ropa 2, armadura, ¿sí? Exacto, exacto. Ok. Cinturones, armadura 2, tubos, ¿sí? Yo le puse los nombres como para saber de qué se trataba cada cosa. ¿Mm? O sea que aquí es, digamos, ok, entonces estamos de acuerdo en que un canal para cada color. Exacto. Cada Para cada diseño color o tendría que tener inclusive para, por ejemplo, yo tengo que enmascarar la página de una historieta, de un cómic. Por ejemplo, para cada personaje me conviene tener un canal distinto también. ¿Eh? ok, entiendo. Todo lo que Este, yo pueda separar me va a servir. En el momento de colorizar después me va a servir. o sea, no es ni siquiera, vamos a decir, por color, sino también incluso hasta por objetos, si es que así lo queremos tener, ¿no? Exacto, Ok. exacto. Por Tengo una, lo que voy a separar de fondo y figura. ¿Mm? tengo una pregunta aquí más o menos interesante, bueno, no más o menos, interesante, de Andrés Picón. De hecho, te mando saludos por ahí, Andrés. Muy Y bien. la pregunta es, que ¿cómo decides, cómo poder imaginar el color que vas a utilizar? Bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Ok, Una vez que yo tengo el trabajo de los canales ya terminado, la ilustración todavía está sin tocar. No, acá no tengo ningún gris ni nada. Bueno, entonces ahora viene la parte en que yo justamente tengo que decidir los colores con los que voy a pintar o los colores finales que va a tener esta ilustración. ¿eh? Y ahí es donde voy a tener que yo, en mi cabeza, darle un valor de gris a cada superficie que voy a trabajar. Porque no olvidemos que voy a trabajar en escala de grises, hasta el final. Entonces, por ejemplo, eh, supongamos que la piel de este personaje la voy a hacer gris y azul. ¿eh? Gris y azul. Entonces, eso va a tener un valor de grises. Estas partes de acero las quiero hacer de un acero que sea más clarito. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a ir entonces viendo particularmente qué valores le voy a dar a cada cosa. Para eso, entonces ya voy al canal en las Mac para poder pedir un canal tendrían que apretar la tecla que dice CMD, ¿eh?
y se le va a aparecer el cuadradito este, sí. Y si no, en la PC con el control, ¿sí? Entonces, yo al pedir este canal ya me enmascara todo y ya voy a imagen, ajustes, brillo y contraste y ahí ya voy graduando el tono de cada cosa. Ahora voy a la piel, por ejemplo. Esta parte de la piel, que la voy a hacer de un gris. La voy a dejar de este gris. A ver si está. Acá está la otra parte de la piel. La voy a hacer de un gris más oscuro porque la voy a pintar de azul, esta parte. Entonces le voy a dar un valor de gris que se parezca al azul. Siempre lo voy a estar manejando con esto, ajuste y brillo y contraste. Armadura. Una pregunta, Ariel. Me están preguntando acerca de los canales o las selecciones, por decirlo de algún modo. Este, Sobre todo cuando es como pelo, vamos a decir, cuando a lo mejor hay elementos muy pequeños. Básicamente es cuidar mucho que quede pues, todo y los pedacitos incluidos, ¿no? Y sí, van a tener que utilizar, van a tener que hacer un zoom importante en la zona y utilizar un pincel muy finito. Después, todo lo que son pelos, por ejemplo, de la barba o la unión del pelo con la piel, lo van a tener que terminar a mano una vez que está terminada toda la ilustración. Porque si no va a quedar muy cortado, va a parecer un peluquín, ¿sí? De acuerdo. O sea, requiere de un trabajo más, vamos a decir, más detallado, ¿no? Tiene uno que atender el pelo Claro. de una manera diferente, ¿no? Se hace al final eso. Ok. Fíjense que de esta forma, en la que estoy trabajando yo ahora, la ilustración sin ningún volumen ya a nosotros nos tiene que dar una idea de cómo va a tener, cómo va a terminar. Si la ilustración en esta etapa me queda con los grises todos muy pegados, que no se diferencia uno de otro, es porque después con el color también voy a tener problemas. Pero si yo en esta etapa de la ilustración los grises tienen un contraste importante, que logro una riqueza de grises importantes, cuando yo colorice esto, ya el color también se va a despegar. Es importante tenerlo en cuenta eso. Quiere decir que si funciona bien en blanco y negro, en grises, después en color es muy fácil que me funcione perfecto, sin necesidad de que me mate buscando el color justo, justo, exacto. ¿Sí? Acá por ahí puedo hacer algún degradé. Bueno, vamos a ir dejándolo así para empezar a trabajar con los volúmenes. Yo a toda la silueta, si quiero, también le puedo dar un degradé a toda ahora. ¿Ven? Fíjense que todavía no hay un solo volumen hecho y ya la ilustración empieza a tomar forma, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar con la parte divertida, por lo menos para mí, que es pintar, ¿sí? Ahora sí pasamos de los channels a los layers, o sea, de los canales a las capas, y vamos a empezar a trabajar con las capas. Yo voy a trabajar nada más que con 2 capas y el fondo. Hay gente que trabaja con muchísimas capas porque los colores los hacen las capas. Yo
con este estilo y con esta forma de trabajo voy a trabajar solo con dos capas, una que va a servir para hacer las sombras y otra capa para las luces, ¿sí? Entonces, para generar una capa, voy aquí, genero una capa, un layer, ¿sí? Y en este layer voy a poner todas las sombras. Y en otro layer de arriba voy a poner todas las luces, ¿sí? Entonces, si me equivoco en cualquiera de los dos, solo tengo que retocar uno de ellos. Vuelvo a pedir el canal de las pieles y ahora puedo empezar a trabajar. Aquí lo primero Pieles. supongo es que también tienes que considerar de dónde viene la luz y empezar a pensar en Por ello. supuesto, eso por supuesto. Eso, yo ahora que voy a hacer una ilustración con luces y sombras, tengo que ya definir de dónde me va a venir la luz, para dónde van a ir las sombras proyectadas. Acá en el dibujo ya lo había sugerido yo cuando hice el dibujo a lápiz, si bien no tenía ninguna sombra, hay una sombra proyectada de la pera que va hacia mi derecha, entonces quiere decir que la luz vendrá desde mi izquierda de arriba, entonces tengo que tomar eso en cuenta, ¿sí? Sí. Pero por supuesto tienen que tener, y si no lo tuvieron en cuenta, está bueno que hagan un esquema aparte, un boceto de lo que, cómo funcionaría la luz y la sombra en su ilustración. Nada más, ¿nos podrías recordar cuántos bits estás trabajando ahorita? Son 16, ¿verdad? ¿Cuántos qué, perdón? Bits, el archivo. Este archivo, por lo general, los archivos de ilustración o de páginas de cómics para entregar a una editorial eh, son de 300 megapíxeles, 300 dpi, perdón, 300 dpi al tamaño de impresión. ¿Eh? O Ok. sea que se va a imprimir en un tamaño de 18 centímetros por 26 centímetros, trabajan con un archivo de ese tamaño, pero en 300 o 400 dpi, ¿sí? Ok. Eh, Eso en este tipo de ilustraciones. Si van a trabajar en línea de arte que le dicen, o tinta, que van a tintar, van a tener que usar 600 dpi, ¿sí? Ahora estamos trabajando en un archivo de 300 dpi y en escala de grises. Después lo vamos a transformar en RGB. Bueno, acá empezamos. Yo elegí ya el pincel con el que me gusta trabajar, que es este. Traten siempre de adecuar el tamaño del pincel, que lo adecuan desde acá, a la superficie con la que van a pintar. Porque si van a tener que trabajar sobre una superficie muy grande, no les conviene trabajar con un pincel muy chiquito. Porque se van a notar las imperfecciones. Si tienen que cubrir todo esto muy grande. ¿eh? Eso se los digo acá con el Photoshop y también cuando trabajan con pincel, con pincel real, ¿sí? Tienen que tratar de adecuar el pincel a la superficie que van a pintar. Bueno, entonces empezamos a hacer las sombras. Acá dentro de las herramientas, aparte de los pinceles, hay una herramienta que a mí me gusta mucho porque en realidad es una herramienta que emula bastante a lo que es la técnica del óleo fresco. ¿eh? Cuando uno trabaja con óleo, como el tiempo de secado del óleo es bastante mayor al del acrílico o al de la témpera, lo que se pueden hacer son esfumados, ¿sí? Muy interesantes. Y acá hay una herramienta que es el dedo este, que es el fumino, ¿sí? Que a mí me permite esfumar justamente la pintura con la que estoy pintando. Como yo estoy pintando sobre una capa, puedo esfumar lo que acabo de pintar, los bordes, para que no queden duros, ¿sí? Sin tocar el dibujo de base. ¿eh? Yo podría hacer esta pintura así, después esfumar solo un borde, ¿ven? Y me crea un volumen.
¿sí? Acá tengo un borde duro y acá uno blando, ¿sí? Esto con el óleo es muy común de usar esta técnica y se trabaja bastante rápido de esta forma. Lo bueno que tiene esta técnica es que, claro, no se manchan los pantalones con el óleo, es mucho más limpio todo. Yo suelo trabajar también con la goma como si fuese un lápiz más, porque por ejemplo yo podría pintar acá ¿eh? Una zona y después con la goma le doy las luces, ¿sí? También. Ariel, Sí, hay una pregunta aquí que la verdad mejor te la leo. Dice, sí. ¿evitas de alguna manera que se encimen los tonos? Me refiero a cuando pintas sobre una zona y luego vuelves a pintar sobre esa misma zona. En mi caso siempre se oscurecen más los tonos y veo que a ti no te sucede. Eh, a ver si entiendo lo que me está preguntando. Si uno no levanta el lápiz de la tableta, no va a suceder eso. Yo entiendo lo que dice. Él dice que si pinta, por ejemplo, así y después pinta acá, ahí hay una superposición y se oscurece, Exacto. ¿sí? Entonces, para evitar eso, yo lo que hago es no levantar la punta y a lo sumo presiono un poco más o más y sin terminar de levantar la punta sigo pintando, ¿eh? Para evitar justamente eso. Y si de última sucede esto y él no quiere que aparezca esto, para eso tenemos este dedito que nos unifica, ¿sí? Oh, ok, claro, puedes hacer alguna herramienta para difuminar un poco lo que te pasaste. Exactamente, exactamente. Y si no, justamente también para evitar eso, es la elección del diámetro del pincel adecuado. Si yo, como decía yo antes, si yo utilizo un pincel muy chiquitito para pintar una superficie grande, puede ser que en algún momento se me levante el pincel y después cuando sigo me van a quedar las marcas, ¿sí? Entonces, si yo tengo que pintar esta superficie, voy a tratar de elegir un pincel que tenga que ver con esa superficie, ¿sí? Y voy a evitar esa desprolijidad. Bueno, aquí hay una pregunta de una persona que esa la puedo contestar yo, si me permites. Sí, perfecto. Dice que, ¿por qué sale gris el pincel si está seleccionado negro? Y básicamente el tema es de que las tabletas tienen sensibilidad a la presión y la Exacto, opacidad del pincel está asignada a la presión. Entonces, si presionas exacto. suave, pues sale un gris muy suave. Y conforme más presiones, más oscuro saldrá. Exactamente es así. Fíjense que yo acá tengo en opacidad el 100%, o sea que si yo este mismo pincel yo lo aprieto, me va a dar el negro absoluto, ¿eh? Porque la opacidad está al 100%, pero justamente el uso de esta herramienta
si en algo se caracteriza de cualquier otro tipo de herramienta o de marca, es que me permite esta sutileza tan grande, ¿eh? Que por ahí en otras marcas no voy a lograrlo esto así. Entonces, justamente de eso se trata el uso de la tableta para este tipo de ilustraciones. Yo, por ejemplo, con el mouse sería imposible lograr esto, ¿sí? Imposible. Y con un lápiz que tenga 50 presiones distintas, tampoco, tampoco. La última Intuos Pro, ¿cuánta sensibilidad tiene, Arturo? Bueno, estamos hablando que los productos profesionales ahorita tiene una gama de 2048 niveles de presión. Claro, es una barbaridad. Es lo más parecido a lo que ustedes pueden llegar a lograr trabajando en papel con un lápiz común. No se darían cuenta, porque es demasiada sensibilidad. O sea, que el mínimo gesto que ustedes hacen se los va a tomar. Sí. Entonces pueden partir de, aunque pinten con negro, con pintura negra, negra, pueden lograr un gris absolutamente clarito, ¿sí? Y aparte, bueno, cada uno, lo que tiene estas tabletas es que cada uno puede setear eh, la herramienta a gusto, porque cada uno tiene una presión distinta en la mano. No es lo mismo por ahí un hombre con una mano de escultor que una chica de 12 años que empieza a dibujar. Entonces, presionan distinto el lápiz sobre el papel. Y lo que tienen estas herramientas es que uno puede setear distinto la cantidad de presión que le quiere dar o cómo va a responder el lápiz, a las distintas presiones. Yo, por lo general, los seteo como para poder apretar bastante, para que me tome, que no sea tan sensible. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo también recomiendo mucho que típicamente lo pongas más firme, la sensibilidad de la Exacto, punta, exacto. para que tengas toda la gama de los 2048, ¿no? Toda la gama, porque claro, exactamente. Pero bueno, eso depende, ya es algo personal, porque, por ejemplo, al que le gusta trabajar nosotros decimos virome, estilográfica, está acostumbrado a que se marque el trazo, entonces le va a molestar por ahí que esté demasiado firme. Entonces, por eso, cada uno se lo puede setear. Eso es lo bueno que tiene esto, que lo va a hacer lo más parecido posible a su trabajo gestual. Fíjense que yo todavía no agregué nada de blanco, ni luces, ni nada, pero la ilustración ya empieza a tener. Empieza a tener más volumen. Volumen, ¿verdad? Exacto. Hay una pregunta acerca de Illustrator, pero Sí. si alguna vez lo utilizaste para hacer algo de ilustración. Yo no lo probé una vez, pero no. Lo que pasa es que el Illustrator es un programa que trabaja más con vectores. No sirve mucho para este tipo de ilustración. El programa que sí sirve para este tipo de ilustración, que
Yo no lo uso, pero hay mucha gente que lo utiliza, inclusive es el más indicado para las tabletas Wacom, es el Painter. Painter. El Painter. El Painter es, durante mucho tiempo fue el programa que más jugo le sacó a las presiones de la tableta, porque inclusive con el Photoshop no se lograba aprovechar al máximo lo que nos brindaba la Wacom. Pero con el Painter sí, incluso venía, yo me acuerdo de haber comprado unas cuantas tablets y que venía con el Painter incluido en el paquete de la tableta. No sé si ahora sigue viniendo, pero en esa época venía con el Painter básico. No, ahorita no se incluye, pero fíjate que ahorita que tocaste el tema este de Corel Painter, vamos a iniciar, ay, perdón, Sí. voy a iniciar vamos a iniciar un webinar, una serie de webinars que ya publicamos el primero ahí en la página de Google Plus de nosotros, con una artista digital que se llama Claudia Salguero. Ajá. Y ella es una Corel Master, precisamente porque maneja muy bien el Corel Painter, ¿no? Entonces vamos a estar trabajando, vamos a estar platicando del programa y cómo crear pinceles y cómo usarlo y todo. Entonces, para los que pudieran interesarse. Me van a tener de seguidor entonces, porque yo ya le perdí el rastro. Yo trabajé con los que habían salido al principio, que eran sensacionales. Lo que pasa es que tenía un problema ese programa. Es que para las máquinas que había en ese momento, en ese entonces, el programa era muy lento, era muy pesado. Hoy en día, con una computadora común, ya pueden correr tranquilamente, pueden manejar el Photoshop, el Corel Painter, cualquiera. Con cualquier máquina que uno utiliza para jugar cualquier jueguito ya se puede trabajar. En la época que yo lo utilicé era un programa bastante pesado, pero era sumamente interesante porque imita hasta la textura del papel, el tiempo de secado de la acuarela, es increíble ese programa. Estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que vamos a estar haciendo algo interesante porque aparte de que se va a hablar del programa, cómo funciona en sí, porque es, lógicamente primero tenemos que explicar un poco el programa antes de iniciar el ejercicio. El ejercicio va a ser de que se le va a invitar a las personas que también sigan, que vayan siguiendo el workshop, digamos, para para transformar una fotografía, un retrato en una pintura. Ah, buenísimo. Bueno, me van a tener entonces de espectador. Muy bien, pues ahí vamos a estar. Ahí estamos. Bueno. Igual hasta te podemos invitar a que interactúes, fíjate. Pero perfectamente. Ahí luego lo platicamos. Bueno, esto lo voy a hacer. No voy a hacer toda la ilustración completa porque si no estaríamos acá un rato demasiado largo. Pero fíjense, en grises, sin ninguna luz, ya cómo funciona esto. Cómo empieza a funcionar. ¿Sí? Hacer la sombra proyectada de esto. Ahora salieron unos cuantos programas nuevos. Otro programa que yo también aconsejo para los que trabajan en cómics es el Manga Studio, que para entintar es excelente. Lo que pasa que el Painter también sirve para entintar perfectamente bien, pero es un programa bastante más amplio, el Painter. Entonces, por ahí para una persona que recién empieza, tendría que tomar alguna clase, si es por internet mejor, pero no es tan intuitivo a eso hoy. Tienes que dedicar el tiempo a aprender la interfaz Claro, y funciona el programa, ¿no? exactamente. Entiendo. De hecho, fíjate que como comentario también nosotros incluimos ese programa en particular en un producto que le llamamos el Intuos Manga. Ah, el Manga Studio. Sí.
Sí, el así Manga es. Studio. Sí, sí, es un programa excelente, es un programa excelente. Es mucho mejor que el Photoshop para entintar, para hacer el cómic a tinta y el pasado a tinta es muy, muy bueno. Bueno, nos están dando un tip aquí, no sé si tú lo conozcas, Ariel, que si haces A un ver. comando H, escondes la selección y puedes trabajar sin las puntitas esas tintineando. Sí, 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 eso está bueno que lo sepan. Yo prefiero las puntitas tintineando, porque entonces Te cuando, mantienes cuando, viendo el cuando área. tengo una superficie muy sencilla, por ahí me molesta, pero en este caso, cuando tengo cosas que son bastante intrincadas y complejas, prefiero saber dónde está, dónde empieza y dónde termina el canal. Pero sí, con control H Se se esconden. esconde. Y hay una pregunta aquí que la verdad es que yo no lo entiendo, entonces mejor te la digo y ya. Dice que Sí. si podrías hablar un poco acerca de clave tonal. Clave tonal. Bueno, pero eso es, ya ahí lo que pasa, nos metemos ahí en la composición, en composición de claro oscuro y nos lleva a otra clase más. Oh, No, ok, no es tan como lo de color. Color ahora vamos a ver brevemente cómo utilizo yo el color, pero no es medio imposible dar en 20 minutos una clase especial de color que por ahí nos lleva un trimestre, ¿no? de acuerdo. Pero sí, por lo menos las bases y también, como siempre, la recomendación de buena bibliografía como para seguir estudiando. Yo siempre recomiendo los libros de Loomis porque Loomis tiene escrito un montón sobre la clave tonal en un libro que se llama Ilustración Creadora. Es un libro clásico de la época de Norman Rockwell, de otro ilustrador americano, y desarrolla un montón de capítulos al respecto y está muy, muy bueno. Ya le agarró bastante forma eso. Y todavía no tiene las luces. La idea es que justamente que no necesiten de los brillitos de las luces para que se creen los volúmenes, porque si no va a estar afectado la ilustración nuestra de un montón de brillitos por todos lados, ¿sí? Bueno, ahí ya tenemos la cabecita como para colorizar esta parte de la ilustración. A ver si tenemos... Hago el aviso porque yo sé que nos están escuchando en toda Latinoamérica y en parte también de Estados Unidos de habla hispana, que voy a estar la semana que viene en la Comic Con de San Diego, si alguno está o va para la convención, que se acerque a saludar o a preguntar cualquier duda que haya quedado. Voy a estar en el stand de SciShow y de Dark Horse, voy a estar ahí para atenderlos. Y si me hablan en español, mucho mejor. Totalmente. Me gustaría recordarle aquí a Andrés que está preguntando que qué tableta estás utilizando. Estás utilizando una Intuos Pro. Bueno, Intuos Sí, 5, que es equivalente a la Intuos Pro actual, ¿no? sí, 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 sí. Y fíjate que aquí están preguntando algo que dice,
¿Qué crees que debería tener más mérito? ¿Una ilustración digital que emula la pintura real? ¿O una ilustración con pintura real? ¿Qué opinión tienes de una o de otra? Bueno, lo del mérito lo sacamos, porque acá no se trata de mérito. Eh, la computadora es una herramienta más. Eh, lo que conviene es de acuerdo al trabajo que uno le vaya a realizar. Por ejemplo, los pros y los contras. En el arte digital tenemos un montón de cosas a favor. Por ejemplo, el tiempo a favor. En este trabajo, si yo tuviese que hacer esta carita sola con acrílico, hubiese tardado 3 veces más. ¿Sí? Así nomás. Y está cronometrado porque me lo cronometré especialmente para saber a ver cuánto ganaba utilizando estas técnicas. Yo empecé trabajando con óleo y acrílico y, y bueno, es muy lindo trabajar con óleo y acrílico porque da mucha satisfacción el tema de la textura, de la materia, pero al tardar 3 veces más es 3 veces menos de sueldo. O sea que ahí realmente hay que tomarlo en cuenta las cosas a favor que tiene la parte digital. Otra cosa que tiene a favor eh, el arte digital es que lo que decía yo antes, las correcciones, que en todo lo que sea trabajo editorial eh, siempre son posibles y no se trata de que uno sea bueno o malo o se equivoque, sino que en un trabajo editorial hay muchas personas que corrigen nuestro trabajo con distintos puntos de vista y más allá de que nosotros hayamos hecho lo que nos pidieron exactamente, al final puede haber ajustes y si yo tengo un trabajo hecho con acrílico y tengo que ajustarlo, por ahí tengo que tirarlo y empezar de nuevo. Y con un método digital no es así. Con 5 minutos puedo retocarlo y está todo bien. Después las contras que tiene lo digital es que, por ejemplo, yo hace rato que no tengo originales pintados para mostrar, para hacer muestras, ¿sí? En mi carrera hay un plus que es aparte del hecho de poder vender la publicación a la editorial, el plus está en vender el original a los coleccionistas y en el caso de los que pintamos digitalmente, no tenemos que vender. O No sea hay que original. no hay un original que vender. En el caso mío sí, porque sigo haciendo los lápices y entonces hay lápices para vender. De vez en cuando tengo tiempo, entonces me dedico a hacer una portada hecha con acrílico para poder justamente no perder la posibilidad de tener originales para vender o para hacer muestras, ¿no? Y después otra de las cosas que tiene a favor el hecho de pintar con pintura física es que los materiales, por lo general, a mí me pasa, cuando yo pinto en distintas o con distintos soportes, los materiales sugieren formas, sugieren colores, sugieren texturas, que en el trabajo digital no aparece eso, ¿sí? El material a mí no me devuelve nada, no me sugiere nada y es todo lo que yo tengo en la cabeza lo que voy a tratar de exponer, pero no es que el papel a mí me va a devolver otro punto de vista o me va a ir tirando para una u otra cosa. Cuando yo trabajo con, por ahí, papeles texturados, esto es fácil de sentirlo y de verlo, o telas distintas, o distintos tipos de pintura, o distintos tipos de chorreado de pintura. Bueno, y suceden este tipo de cosas, que acá, con estos materiales que son bastante más fríos, no se puede conseguir. Ahora, volviendo al tema de los méritos, uno cuando trabaja en un medio editorial, a nadie le van a dar una medalla porque sufrió más o menos para llegar al mismo fin. Eh, si uno, lo que importa es el trabajo final, el resultado final. ¿Mm? Así que la herramienta que nos pueda llegar a ayudar más a nosotros no es que va a estar peor vista, sino que al contrario, nos va a dar mejores resultados.
Claro, Y y el siempre tema recuerdo, siempre está sí, relacionado a para qué estás haciendo la ilustración, ¿no? claro, Entonces, y de ahí decides tus herramientas y tu productividad y el tiempo que y ahí haces todos los análisis, digamos, de costos y beneficios para tu objetivo final, ¿no? claro, si el trabajo es para regalárselo a mi novia, y yo les recomiendo que no le regalen una bajada láser del dibujo de fotocopia de la computadora. Háganselo con pintura. Pero si el trabajo es para una editorial, eh, les recomiendo que lo hagan digitalmente, porque inclusive el trabajo final lo van a tener que entregar en formato digital. Ya no hay ninguna editorial que reciba papel. No, no hay ninguna editorial que reciba papel. Se recibe en formato digital todo. O sea que si ustedes se mataron haciendo un trabajo porque quieren que le vean cómo se ve la texturita del pincel, cómo se levanta, y bueno, eso no va a aparecer. De ¿Eh? acuerdo. Bueno, vamos a hacer ahora, estuvimos trabajando con las sombras, vamos a trabajar con las luces. Con las luces, como decía, vamos a tratar de usar lo mínimo posible de luz. No vamos a llenarlo de lucecitas blancas todo. Y para hacer eso, entonces voy a tomar, eh, acá hay una herramienta, ¿dónde está? Aquí. Este Photoshop no es el que utilizo yo por lo general, pero no importa. Con el botón Alt toman el tono más claro de la superficie que van a pintar. ¿eh? En color les va a aparecer aquí. El gris este es el tono más claro de la superficie que yo quiero aclarar. Y me va a dar este tono de gris. Lo aclaro un poquito sin llegar al blanco. Y con eso ya tendría que alcanzar como para empezar a hacer luces. ¿No sabes, Arturo, si van a estar presentando algún producto nuevo en la Comic Con? Bueno, no es necesariamente nuevo, pero sí vamos a estar, digamos, ahí presentes. Se va a estar enseñando todo el portafolio de Wacom. Y bueno, el más Ajá. reciente, que es el que ha estado haciendo bastante ruidito ahorita, ha sido la Companion, ¿no? Que es Claro. la herramienta profesional móvil, ¿no? Sí, 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 no, es impresionante. Acá la Argentina todavía no llegó como otras tantas cosas que no han llegado a la Argentina, un problema que tenemos nosotros de aduana, pero realmente se la ve como un producto espectacular, sobre todo para nosotros los que tenemos posibilidad de estar viajando y trabajar en distintos lugares, es un producto que se lo ve muy poderoso. Sí, realmente es algo que sí está. Es la parte de la tendencia también del mercado, ¿no? La gente cada vez se mueve más y aún cuando estás en movimiento, estás conectado y estás Claro. trabajando y necesitas Tiene la misma calidad cantidad de presiones que tiene la Cintiq. Así es. De hecho, es una Cintiq, se llama Cintiq Companion. Sí, Ok. así Es es. espectacular. Hay dos modelos, una basada en Android, que se llama la Sí. Cintiq Companion Hybrid, y la que es una computadora Windows, digamos, ¿no? Totalmente independiente. Claro. Yo, si me permitís aconsejar, yo aconsejaría que aquel que lo está dudando y que tiene la plata para uno o para otro, que compre el de la Windows. Porque en Windows nos permite instalar justamente el Painter, el Photoshop y todos los programas de los que venimos hablando, y es una computadora.
O Así es. sea, Yo creo que también cae en el no es tema una también tablet, es una computadora. y cae en el tema también un poquito de las necesidades, ¿no? Las Sí, dos sí, son para, las dos companions son para necesidades diferentes. claro, Eh, claro, claro. la hybrid es más como para personas que quieren tener en un solo dispositivo la capacidad de continuar bosquejando y haciendo cosas, vamos a Claro, decir, creativas, pero no de trabajo final. final. Y Pero es con la otra sí se puede hacer. totalmente de acuerdo con la Companion, la que es basada en Windows, definitivamente es una computadora, tú puedes instalar lo que tú quieras en ella y como tú bien dijiste, podrías instalar el Photoshop o el Painter o el Autodesk Sketchbook o el que más te guste a ti, ¿no? Sí, 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 se puede hacer un trabajo como el que estoy haciendo yo tranquilamente. Totalmente. Bueno, aquí ven con poco blanco que le agregué, ¿eh? Ya va tomando otro tono. Yo no aconsejo aclarar con el blanco puro, ¿eh? Si bien yo sí oscurezco con el negro, pero aclarar con el blanco puro no. ¿Por qué? Porque ahora van a ver cuando colorice esto, si yo tengo blanco puro, me va a quedar blanco puro el color también, y todo lo que sea blanco puro me va a destenir el color. O sea, va a hacer que el color esté aclarado con blanco, me lo va a pastelar. Si yo quiero colores fuertes en una ilustración, eso me va a jugar en contra. ¿Mm? Bueno, vamos a ver cómo quedaría esta partecita colorizada. Muy bien, vamos a... Una vez que está, supongan que está toda la ilustración terminada, lo que tendría que hacer ahora es ya pegar tranquilamente estas dos capas al fondo. ¿Mm? Voy aquí, flatten. Ya la tengo, ahora es todo una ilustración, ¿sí? Sigue siendo una imagen en escala de grises. Entonces lo que tengo que hacer es ir a modo, ¿sí? RGB. ¿Por qué voy a colorizar con RGB? RGB es, se los voy a aplicar de una forma bastante casera. Tenemos la posibilidad de colorizar con RGB y con 6MK. En RGB nosotros vamos a ver los colores de la forma más parecida a lo que veríamos la ilustración si está impresa en un papel blanco. ¿Mm? O sea que los colores se van a ver fuertes, con mucha intensidad y mucha luz. En 6MK lo que vamos a ver es el color real, es la información real que le va a llegar a la imprenta para que utilice justamente esos cuatro colores, ¿sí? El cian, el magenta, el amarillo, acá estamos, cian, magenta, el amarillo y el negro, ¿sí? Entonces, si yo colorizo con esta modalidad en la computadora, justamente lo que le va a faltar es color y luz a la ilustración que estoy viendo, pero no a la que va a quedar impresa. ¿Mm? Entonces va a ser distinto. Yo por ahí le quiero meter un azul súper fuerte o muy luminoso y no lo consigo y me voy a frustrar. No, no se preocupen, porque lo que le está faltando ahí es el blanco del papel. En RGB es lo más parecido, está emulando a lo que nosotros veríamos de esta ilustración una vez que esté impresa en un papel blanco. ¿Sí? Esa es la diferencia. Dicho esto, una vez que está terminada la ilustración en RGB, para presentarla a la editorial o a la imprenta, tenemos que transformarla a 6MK, ¿sí? Porque la imprenta tiene que recibir el archivo en 6MK. Bueno, entonces transformamos, ahora la ilustración es una ilustración en modo de color, de RGB, tenemos los canales de color y seguimos manteniendo los canales de las máscaras, que ahora vamos a usarlas más que nunca. Entonces, por ejemplo, Una nosotros sabemos... ¿Me puedo hacer Sí, un paréntesis rápidamente? Hay una pregunta aquí que dicen de, esta técnica de primero utilizar escala de grises es digital. ¿También harías algo similar también en la vida real, por así decirlo, análoga?
en la vida real. Me encanta porque poniéndolo así es como que es toda una mentira esto. Bueno, es que es digital. Mentira. Pero está buenísimo que lo piensen así, porque yo le inculco siempre a mis alumnos que tienen que aprender sí o sí a pintar primero con acrílico y óleo, si después quieren pintar y que quede bueno el digital. Pero es tan real una cosa como la otra. De acuerdo. Pero Pero está bueno que lo piensen así. No, yo cuando pinto, cuando uno pinta con materiales, no tiene posibilidad después de cambiar lo que está hecho en blanco y negro a color. Sí, hay técnicas que se parecen, por ejemplo, eh, eh, la técnica del temple o la témpera que le decimos nosotros, eh, como la utiliza Alex Ross, que es un dibujante de cómics, ilustrador, que primero hace todo un trabajo en blanco y negro, en grises, y después, con ese mismo material, pinta arriba, ¿sí? Pinta arriba con colores. Entonces, como es un material que es medianamente transparente, deja ver los negros de abajo y se van mezclando con el color, ¿sí? Eh, es una técnica que se trabaja con transparencias, pero si uno trabaja con óleo es imposible hacer eso. Hay que trabajar con color directo, ¿sí? Yo cuando trabajo con materiales reales, trabajo con color directo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver el truquini este que les decía yo, de trabajar con, van a ver con qué velocidad uno puede pintar esto una vez que ya está hecho todo este trabajo. ¿Mm? Por ejemplo, a mí me dicen que la cara es gris, pero cuando yo la entrego, me dicen, no, no, sabes que no era gris, era en realidad, era tirando a los verdes. Ah, me hiciste trabajar todo en gris, bueno, no importa, vamos a cambiarlo. Entonces, si esto en vez de gris lo querés verde, vamos a colorizar, colorice. Y acá viene lo mínimo que yo quería plantearles ahora en la parte de color. Los colores, para que tengan más fuerza visual, conviene no aclararlos con blanco y oscurecerlos con negro, porque le estamos quitando a la paleta de color cierto interés y cierta riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un color compuesto como el verde, que está compuesto por amarillo y azul, es una buena idea oscurecer con azul y aclarar con amarillo. Después, en el oscuro total sí puedo agregarle un negro y en el claro total puedo agregarle un blanco, pero está bueno que la paleta pase por los verdes azulados y que terminen verdes amarillentos. Entonces, ahora voy a estar colorizando esto de verde y voy a partir de una base de un verde más bien azulado. Ok. Y ahora voy a esta herramienta que a mí me encanta usar en ajustes, que se llama reemplazar color. Vamos a ver a dónde está acá en este del inglés. Selective color, reemplazar color. En reemplazar color, justamente lo que hacemos es reemplazar. Acá tenemos esta cara pintada con verde y aclarada con blanco. ¿Sí? Tomamos la parte más clarita de la cara, a donde más blanco le puso para aclarar, y la voy a reemplazar por un tono más amarillento. A ver, más tirando por acá. Fíjense como enseguida el verde que yo había hecho, que era muy apastelado, se transforma en un verde que vibra muchísimo más. Vamos a hacer lo mismo con esta parte de aquí. La voy a pintar de azul. A ver, vamos a colorizar con azul.
Vamos a colorizar con azul. Y el azul lo vamos a oscurecer con un azul tirando a los violetas, de base. Y lo voy a aclarar en reemplazar color. Voy a la parte más clarita del azul este. Con un azul tirando más al turquesa por ahí. Y voy a lograr una gama más interesante, ¿ven? Dentro del mismo azul, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese que pintar esta cara de rojo, que me dicen, no, no es verde, es roja. Bueno, ya ahí estamos en presencia de un jefe bastante molesto, ¿no? Pero hay que hacerle caso, entonces Te cambia vamos. todo al último momento, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, podemos partir de un rojo fuerte, tirando más con un poquito de azul, el rojo este. Y cuando aclaramos, podemos aclarar con rojos, con un poquito de amarillo. Y fíjense que toma una vibración totalmente distinta que si yo hubiese aclarado con blanco, ¿verdad? Se me van los violetas cuando oscurece y se me van los naranjas para aclarar. ¿Sí? ¿Cómo vienen las preguntas, Arturo? Pues había aquí una acerca de la parte tecnológica, digamos, en el sentido de que si usas alguno de tus shortcuts en los botones de la pluma. Eh, y uso todos los atajos, vendría a ser. Ahora estoy trabajando en una Mac y en la Mac se me complica un poco porque yo soy muy de PC y me sé todos los atajos de la PC. Con la Mac estoy tardando un poquito, pero eh, en la PC cuando trabajo con todos los atajos posibles para poder trabajar en Photoshop. Después, con respecto a lo que es el pincel propiamente dicho, no, utilizo el botoncito del lápiz que viene con un botón seteable y uno de los botones me permite a mí sacar el menú del pincel. ¿Mm? Ok. Entonces, utilizo más que nada el botón S. Una última cosita que les quería mencionar acá, que yo utilizo mucho, es utilizar justamente el pincel para terminar de colorizar en forma por ahí más localizada, pero en vez de utilizarlo normal, que me pinta, acá me está pintando con el color que elegí, voy aquí y voy a color. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer de esta forma el pincel? Me va a colorizar por donde yo pinte. Por ejemplo, si hay algo ya pintado, le va a cambiar el color según yo pinte. Entonces esto me permite hacer cambios sutiles. Por ejemplo, aquí, vamos a ver, un poquito más de violeta. Esta zona de acá. O lo puedo hacer verde. Esto me mantiene el volumen que yo trabajé antes en escala de grises, pero me coloriza
en forma sectorizada, ¿sí? ¿Ven? Voy pintando arriba de lo que ya está pintado, manteniendo el volumen, pero cambio de color. ¿Sí? Yo te voy a hacer una pregunta ahorita a Ariel. Dice que pensando en que se ilustrarán varias viñetas, es bueno tener algún esquema de valores de colorización o todo eso a pura vista. Perdón, o Eh, todo es así como que a vista. bueno, los personajes por lo general que uno pinta en una historieta eh, ya tienen su traje y su color de traje eh, estipulado, entonces uno tiene que darle el color que corresponda según el... a ver, estoy tratando de... Ahí está. Sí. A ver si me ven ahí. Sí, ya te estamos viendo. Ah, bueno, perfecto. Uno tiene que tratar de mantener ese color como base y después tener en cuenta si la escena está sucediendo en una gruta, es muy distinto que si está sucediendo en un lugar a pleno día. Ahí ya la paleta de colores varía muchísimo. ¿Me estás viendo ahí? Porque se me cortó. No, estamos viendo tu pantalla. ¿Es mi pantalla? Sí. ¿Pero me ven a mí o no? No, estamos viendo, de hecho, el Google, la parte de como que antena. Ahí estás tú. Ahí estoy. Sí. Bueno. Este, así que eso, no hay un color Pantone, por ejemplo, para la capa de Superman. La capa de Superman todos sabemos que es roja, pero es roja, según el rojo se va a ver según el ambiente donde está, la luz que va a tener ambiental, eh, entonces la sombra que recibe, ¿m? O dónde está rebotando la luz, eso ya tiene que ver más que nada con estudio de luz y sombra y estudio de color, que ya les digo es un estudio bastante complejo. Hay un montón de libros buenos escritos, yo les vuelvo a recomendar este de Loomis, Ilustración Creadora, que es un libro clásico, pero muy bien explicado, económico, y lo van a conseguir escrito en español en un montón de lugares. ¿Eh? Este, y si, no sé si hay alguna pregunta más. Yo, por mi lado, con respecto a esto, ya está terminado, pero me gustaría que debe haber un montón de dudas, porque esto es muy técnico. Sí, bueno, hemos estado contestando las preguntas. Hay uno aquí que dice, a la hora que estás, dice, entonces no hay necesidad de limpiar una imagen después de escaneada, es decir, aclarar u obscurecer. Bueno, ahí depende ya de cada artista, porque, por ejemplo, yo les decía, mi trabajo a lápiz es muy clarito y muy lineal, trato de limpiarlo en el lápiz, ¿sí? Quizás una vez que está escaneado, por ahí lo limpio un poco más, pero es porque a mí me gusta así y me gusta que el producto final esté así. Después va a depender de cada técnica, de cada ilustrador y cada artista si lo que quiere es hacer un trabajo un poco más casual o que se vea un poco más sucio, o porque eso también puede llegar a enriquecer la ilustración si está bien usado. El tema de la desprolijidad, no necesariamente tiene que ser con el estilo que dibujo yo. A mí me gusta dibujar con una línea eh, muy clara, muy fina. De hecho, trabajo siempre con portaminas, no trabajo con lápiz de madera. Trabajo con un 0,5 y un 0,3, que es súper finito. Eh, pero eso ya depende de cada uno. Depende de cada uno. A ver, aquí hay una más. Me dicen que a ver, dice que, caramba, ¿dónde está? La perdí ahora. ¿Cuál es la utilidad del guante que tienes en tu mano? Ah, esto porque, bueno, pues
yo les tenía preparado un baile como Michael Jackson ahora para el final de la charla, y la idea mía es hacerla con el guante. No conseguí los brillantes. No, este guante está muy bueno para trabajar con este tipo de tabletas, porque justamente la mano tiene cierta grasitud, transpiración, y este guante hace que la mano resbale de una forma distinta, que pueda manejarse de una forma distinta y no se trabe con la transpiración, ¿sí? De Lo acuerdo. mismo cuando trabajo con la Cintiq, que es un vidrio, con este guante se desplaza de otra forma, mucho más sutil, ¿sí? Aquí me están haciendo una pregunta acerca del escaneo de un boceto. Dice que a Sí. qué resolución escaneas, porque bueno, ya comentaste que entregas a 300 o Sí, 400 o dependiendo, incluso hasta 600. claro, con esa misma graduación, con 300 o 400 dpi, escaneo, en escala de grises. Muy bien, pues yo creo que estamos cubriendo así la mayoría de las preguntas. De ahí vienen muchos comentarios en el sentido de que, bueno, te están agradeciendo. em, Bueno, muchísimas gracias, agradecido soy yo. Te mandan saludos de Perú, de la Argentina, Bueno, mis amigos de obviamente, Perú. de muchos lugares se están mandando saludos también. Y bueno, pues en general, yo creo que estamos cubiertos con las preguntas. Y ya, no sé si tú tengas alguna otra cosa que decir, creo que estamos terminando. Bueno, no, agradecidísimo. Yo, como decía en las primeras charlas, soy un usuario de los productos Wacom, o Wacom, como le dicen, pero soy un fanático, así que estoy agradecido que me hayan convocado. Sé que hablo con uso de razón porque estos productos los trabajo desde que salió la primer tableta. eh, Así que estoy muy agradecido, contento de que nos hayan seguido tantas personas, que lleguen a mí, al Facebook mío, llegan todos los días preguntas gracias a estas charlas, o sea que se están viendo, no es mi mamá sola la que lo está viendo, qué bueno. Eh, eh, Así que bueno, feliz, contento y espero por ahí el año que viene armamos otras charlitas más distintas, si lo pide la gente, no hay ningún problema. De hecho, sí, fíjate que hay muchas solicitudes de que continuáramos con algo contigo, entonces definitivamente vamos a estar trabajando en entender qué podemos hacer, cómo podemos continuar. Sí, Em, nos quedó una charla que habíamos tenido la idea, que había sido una idea tuya, Arturo, que me parecía linda charla, que después no se pudo hacer, pero que para el futuro estaría bueno de incluir en la charla a uno de los participantes, ¿no? Y que sea un ida y vuelta, porque a veces en la pregunta de uno está en la pregunta de todos. Estoy de acuerdo, de hecho, tienes razón en eso, sí estamos planeando eso, pero lo queremos hacer, digamos, bien hecho en el sentido de tener Claro, que claro. ponernos de acuerdo contigo en qué es lo que vamos a estar haciendo para que también tenga una dinámica eso y sobre Y por todo ahí que podemos organizar un pequeño concurso, algo como para que el que pregunta esté interiorizado realmente de lo que se está hablando, entonces va a tener dudas que nos sirvan a todos para despejar. lo vamos a hacer, eso lo estamos viendo ahorita y sí lo vamos a hacer. Entonces, bueno, pues cuenten con nosotros que sí vamos a seguir trabajando con Ariel y viendo cómo vamos a seguir compartiendo bueno, la experiencia y la expertise de Ariel. Y bueno, pues yo si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión. Y bueno, pues les damos muchas gracias por todo. Ariel, muchísimas gracias Muchas también por tu gracias, tiempo y por tu... Arturo, Wacom, muchas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo en la próxima. Así es, así será.